El tema de hoy se llama resolviendo conflictos. ¿Por qué este tema? Pues ustedes ya van de salida y algunos ya fueron inclusive enviados a abrir un grupo. Y el temor de muchos, o no el temor, sino el desafío de toda persona que va a abrir un grupo y que va a estar y va a ser responsable de un grupo de personas, es precisamente eso, que las personas son complicadas, son complejas, las relaciones son complejas. Y vamos a tener conflictos. No quiero profetizarles mal, pero estoy muy seguro, por sentido común, que vamos a tener conflictos. Como hemos tenido conflictos anteriormente en el matrimonio. O sea que uno puede tener conflictos aún con la persona que más ama. Como tenemos conflictos en las empresas, en los lugares donde trabajamos, en el liderazgo no solamente de la iglesia, sino donde ejercemos algún tipo de liderazgo. Haciendo discípulos se tienen conflictos, en los ministerios, en hermanos que son compañeros de servicio hay conflictos. Hermanos, en las congregaciones hay conflictos. Entonces, no podemos nosotros pensar y mucho menos dejar de prepararnos para esto. Si ya sabemos que es algo que va a suceder, pues es importante que trabajemos en prepararnos para esa área. Yo quiero que me acompañen ahí en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 14 y 15, y dice la palabra: porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo en este versículo es hasta un poco sarcástico, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que así se resume la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que esto cambia antes de que Jesús se vaya. Jesús levanta el estándar y dice: ama a tu prójimo como yo lo amé. Y eso ya es otro estándar. Pero Pablo aquí acudió a simplificar la ley. Cuando Jesús simplificó la ley, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego agrega algo a esto y dice: si os mordéis, ¿verdad? Si os coméis, mirad que no os consumáis. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es: a veces nos vamos a querer morder, ¿verdad? A veces nos vamos a querer comer. Pablo lo está diciendo. Pablo es sincero en esto y dice: pero miren que si estas cosas pasan, si estos roces vienen, tened cuidado de no consumirnos, ¿verdad? De no también acabar el hermano contra el hermano. O sea, no estamos predicando acá de que tenemos que ir a mordernos los unos a los otros, ni que tenemos que ir a buscar problemas los unos a los otros. Simplemente esta es una vacuna de prevención. Van a surgir problemas. Nosotros no le podemos tener miedo a eso. Simplemente tenemos que estar sabidos de que si eso va a suceder, pues nuestro nivel de tolerancia debe de crecer. Es ahí donde se presenta el desafío más grande en el liderazgo. Ustedes van a ver desafíos y conflictos entre discípulos y el líder. A veces hasta en los mismos líderes, porque aquí somos enviados de dos en dos, hay diferencias. Y tenemos que estar claro que eso va a suceder. Simplemente hay que estar preparados cuando eso venga. Quiero darles una definición pequeña y clara de lo que es un conflicto. Dice acá: conflicto es una oposición franca y hostil que se da como resultado de dos puntos de vista opuestos. No es un conflicto tener diferentes opiniones. Necesariamente tener diferentes opiniones no es un conflicto. Un conflicto es cuando esas diferencias se vuelven hostiles, se vuelven inadecuadas. Pero se pueden tener diferencias,
y no necesariamente tener un conflicto. Que eso es lo mejor que puede suceder en nosotros, los discípulos de Cristo. De que alguno diga rojo, el otro diga negro, y aunque no se tomó, ¿verdad? Aunque uno tuvo que haber doblado su voluntad para que la opinión del otro pues fuese la opinión que se ejecutara, pues el otro decir, bueno, ok, yo voy a someterme a eso, voy a sujetarme a eso y voy a fluir con eso. Entonces se evitó el conflicto. Pero ya cuando se vuelve hostil, ya cuando nadie quiere dar su brazo a torcer y que no, que las cosas se hacen como yo, no, que y como yo, no, que como yo, ¿no? Y ahí se comienzan a pelear las cosas y eso se vuelve hostil. Eso puede suceder. Entonces, lo mejor es que no suceda. Lo mejor es que nuestro nivel de tolerancia crezca tanto como para poder ceder. Por eso Pablo, cuando comienza a hablar de la madurez espiritual, habla acerca de la inteligencia social. Habla acerca de cómo poder relacionarnos los unos con los otros. Cuando Pablo comienza a hablar de madurez espiritual, no habla de situaciones complicadas de doctrina. Es más, comienza Pablo con la doctrina y esto llama los rudimentos de Cristo. Pero llega un momento en que Pablo dice, tenemos que proseguir hacia adelante, no volviendo a echar los mismos fundamentos, los mismos rudimentos de Cristo. O sea, Pablo no está diciendo que vamos a dejar de predicar de Cristo, sino que vamos a avanzar más allá de simplemente la doctrina y vamos a comenzar a aprender acerca de la tolerancia, amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, hasta soportarnos los unos a los otros. Entonces nuestro nivel de tolerancia debe de crecer. Ahora, el tema sigue siendo resolviendo conflictos. No queremos en el transcurso del tema evitarlos, queremos hablar de ellos. Santiago 4:1 dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen todas estas guerras? Vienen de la carne. Amén. Eso es la carne. Cuando alguien no puede ceder, cuando alguien no da su brazo a torcer y sigue insistente provocando una situación hostil, eso es la carne. Y tenemos que por lo menos identificar que un conflicto hostil es una obra de la carne. Cuando ya llegamos a tomar palabras inadecuadas, cuando comenzamos a tener actitudes inadecuadas, eso es un fruto de la carne. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque ¿de dónde vienen las guerras? Y muchas veces, nadie de los que está aquí, pero otros, comienzan a tener un conflicto y se hace una división o se hace un partidismo, los que dicen blanco, los que dicen negro, y después quieren sostener, quieren de alguna manera alimentar su posición espiritualmente manteniendo actitudes inadecuadas. Hay personas que son muy de mucha lectura bíblica, con mucho tiempo en la fe y en la iglesia, que no se puede tener una conversación con ellos porque creen que son los dueños de la verdad. Y se supone que esa persona defiende su posición porque es una persona espiritual. Y todo conflicto hostil viene de la carne. ¿Sabe qué hago yo cuando estoy compartiendo la palabra con alguien en un tema doctrinal? Porque a veces toca platicar de eso. Y la persona muestra una actitud en la que no quiere escuchar, simplemente pelear y defender su punto y ciegamente no quiere ni siquiera escuchar cuál es el fundamento de mi opinión. No sigo hablando. Una vez pasó, no hace mucho, estaban unos muchachos de la iglesia compartiendo y entre ellos un hermano pues nuevo al grupo que ha desarrollado en otra iglesia anteriormente. Y empezaron a tener diferencias mis discípulos con él. Cuestiones doctrinales y estaban hablando acerca de los diezmos y las ofrendas.
Y estos me llamaron. Ahora me estaban llamando para que compartiéramos un tiempo ahí de comernos una carne y una cuestión ahí. Entonces me llamaron y yo llegué. Y cuando yo llegué de entrada, mire pastor, mis discípulos, diciendo, viera lo que está diciendo. Y empezaron como a señalarlo a él porque no opinaban lo mismo que les he enseñado. Y aquel bien cuadrado, de entrada me puso así, ¿verdad? Como una barrera. Entonces yo no seguí hablando del tema porque yo lo miré a él cerrado. Yo seguí disfrutando mi carne para la que me llamaron. Yo estaba comiéndome mi chuleta. Y cuando ya él vio que yo no le seguía el juego a ellos y aquellos seguían señalando, ya yo les hice una seña de que ya no. Ahora, podía ver de que él estaba defendiendo su forma de creer y que los míos no hallaban cómo poder sacarlo de ahí. Entonces, aquellos estaban como no pudimos nosotros, pero te vamos a traer hermano mayor para que te dé duro, ¿eh? Y el hermano mayor llegó y nada. No, yo no llegué a pelear. Y entonces, como aquel miraba que yo no reaccionaba, comenzó a bajar la guardia. Y comenzó a bajar la guardia, porque él discutía de que los diezmos se daban con verduras, se daban con cultivos. Y empezó a hablar de eso, ¿verdad? De que nunca los diezmos se dieron en dinero. Y ese era su punto. Pero aquellos discípulos míos no hallaban cómo rebatir eso. Solo hallaban la forma de señalar. Y entonces llegó el momento cuando él comenzó a hablar. Él mismo nos llevó al tema. Entonces le digo yo a él, así platicando, ¿verdad? ¿Usted sabe quién fue la primera persona que diezmó? Y se le pelaron los ojos. Y anduvo buscando. No, el pueblo de Israel, me dice. No, sí, yo sé que la ley viene del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y es el que comienza todo el estilo de vida. Pero ¿quién del pueblo de Israel comenzó a diezmar? Y empezó a adivinar. Entonces no sabe, le digo. Porque no le atiendo nunca, ¿va? No, me dice. Ah, ya. Ok. Y sabe quién, si no sabe quién es el primero ni el segundo, ¿verdad? Y empezó otra vez a adivinar. O sea que no sabe, no sé, me dice. Entonces, la primera persona que diezmó fue Abraham. Y no diezmó verduras. Diezmó un botín de guerra, era oro, le digo. Y el segundo fue Jacob. Y nunca habló de verduras, habló de riquezas. De todo lo que me dieres, el 10% apartaré. Entonces, ¿de dónde saca usted que es con agricultura? ¿O usted quiere hablar de las fiestas judías? Y tuvimos una gran conversación de muchos temas después en los que él quería saber. Y bueno, tengo entendido que ahora se está congregando en la iglesia, porque andaba más perdido que el hijo de Limber, ¿no? Entonces, cuando alguien está con ganas de hacer un conflicto, mejor no es pelear. Dice la palabra que con los necios no hay que hablar. Se pueden evitar los conflictos, pero en algún momento nos vamos a tener que encontrar con un conflicto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a defender algo que ni siquiera podemos sostener y lo queremos espiritualizar, es una mentira de Satanás. Todo conflicto hostil, todo aquel conflicto que me hace a mí actuar de una manera incorrecta, no viene del espíritu, por mucho que yo lo quiera fundamentar con citas bíblicas. Yo le quiero recordar a usted que Satanás utilizó citas bíblicas para tentar a Jesús y no era espiritual. Amén. Entonces, el sostener mi error con versículos bíblicos no me libra de que sea una obra de la carne, una mala actitud. Muy bien. Gálatas 5:20. Dice la palabra de Dios. La idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Están leyendo?
Las contiendas no sirven de nada, los pleitos no sirven de nada. Ellos no van a heredar el reino de Dios. No usemos la palabra para no heredar el reino de Dios. No usemos una relación de liderazgo a discípulo para no entrar al reino de Dios. No usemos una discusión entre hermanos para no heredar el reino de Dios. Resolvamos conflictos con la madurez espiritual. A mí me llama la atención porque Pablo le está hablando ¿a quién? En el libro de Gálatas, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos, ¿verdad que sí? Y les dice, miren, tal cosa, y empieza a mencionar iras, contiendas, herejías, hechicerías, pleitos, divisiones, disensiones, y comienza a hablar de todo ese tipo de cosas. Les dice, esas cosas y cosas semejantes a estas, los que hacen esas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y le dice, estas cosas les amonesto. ¿A quién está amonestando? A discípulos, a creyentes. Creyentes estaban haciendo estas cosas. Y luego les dice, como ya se los he dicho, no era la primera vez que se lo decía. Aún predicándoselo, lo seguían haciendo. El sentido común me dice que era la segunda vez que se los decía, pero no necesariamente la segunda vez. Solo dice Pablo antes, a saber cuántas veces antes. Y si esto está en el contexto de Gálatas 5, 14 y 15, que está más antecito, que le dice, miren, si se van a morder y si se van a comer, cuidado no se consumen, significa que eran cosas serias los hermanos de Galacia. Si les está hablando de esa manera porque se mordían, bueno, me imagino que se refiere a conflictos, a pleitos, que hablaban mal el uno del otro. Me imagino de que llegaban donde Pablo a ponerle quejas, mira que aquel líder está haciendo tal cosa, y ponían en mal al otro, ¿verdad? Al compañero, etcétera. Me imagino porque todo el contexto es fuerte. Miren cómo puede provocarse un conflicto en la vida diaria, fuera de la iglesia. Vamos a poner el trabajo. Y en el trabajo viene el jefe, tiene un empleado que se toma media hora más para desayunar o para almorzar. Y el jefe ve esa conducta repetida y lo llama y le dice, mira, me he fijado que siempre te tomas media hora o 45 minutos más del tiempo reglamentario para comer. Entonces te voy a pedir por favor que tomes el tiempo que todos tienen, que es una hora, no una hora con media hora más, ni con 45 minutos más. Eso no es un conflicto. ¿Verdad que no es un conflicto? Eso es simplemente una regla, una instrucción. Eso es corregir a alguien por un mal hábito. Pero la persona sale de ahí diciendo que el jefe no lo quiere, que se la tiene con él, que todo el mundo se toma más del tiempo, pero solo en él se fijan. Y empieza a ser de un problema administrativo un problema personal. ¿Está conmigo? ¿Cómo una cosita pequeña, por una inmadurez, se puede hacer grande? Imagínese usted este ejemplo. El dueño de una compañía pone a su hija a trabajar en la empresa, en la contabilidad. Y tiene al administrador, que es su mejor amigo, que ha involucrado a su hijo en la empresa y lo ha puesto en producción. Viene el de producción, le ponen la queja al jefe, al dueño de la empresa, de ese muchacho. Digamos que es una persona que no supervisa bien el trabajo, que solo anda así por encimita. Le ponen la queja al dueño de la empresa, llama a su amigo, al administrador, y le dice, hoy me quiero hablar algo con vos. Fíjate que me han contado
que Chepito, tu hijo, que está en producción, no está haciendo bien su trabajo. La que no hace bien tu trabajo es tu hija que está en contabilidad. Esas cosas pasan. Ya se la saca, ¿verdad? No es tu hija la que hace mal el trabajo. ¿Por qué? Todo por no poder entender de que cuando hablamos de un problema, ya sea laboral, ya sea administrativo, o ya sea de iglesia, o de ministerio, o de liderazgo, nosotros no tenemos la madurez para poder recibir un llamado de atención, o para poder recibir una sugerencia, o para poder recibir algún tipo de reclamo por algo malo que estamos haciendo. A veces es porque no sabemos reclamar, y a veces es porque no podemos recibir el reclamo. ¿Se imaginan ustedes trabajar con un grupo de servidores sensible? Que llegue de repente y le diga, por un ejemplo, a Omar, ¿cree que me pueda colocar el púlpito arriba mientras yo resuelvo las academias? Sí, que solo a mí me pone. Que qué cara me ha visto. Que quién cree que yo soy. No sabe. ¿Se imagina? No es así para nada, es todo lo contrario, pero es un ejemplo. ¿Se imagina? Qué importante es la madurez. ¿Se imagina que, por ejemplo, estén las hermanas, voy a decir así, la hermana Regina aquí, que está en Sala Cuna, y que no venga la persona hoy que le toca Sala Cuna, y que la vengan a llamar, que la hermanita nos puede ayudar? Sí, que solo a mí me dicen, que cara me han visto, que creen que yo soy aquí, y ¿se imagina? No es así, todo lo contrario, más bien a la hermanita siempre la andamos buscando cuando alguien falla, ¿verdad? Estoy dando ejemplos. ¿Se imagina qué complicado es servir al Señor así? ¿Se imagina usted ya en los grupos de alcance que usted le diga, mira, hazme un favor, hoy yo no puedo, ¿será que le puedo dar jalón a fulanito? Sí, que no sé qué, que no aquí, ni que fuera taxista yo, y empieza, hermano, a hacer la obra del Señor así. Yo les voy a decir algo, y ustedes son conscientes que yo siempre hablo muy sinceramente de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Y creo que el haberlo llamado a ellos es una forma de Jesús diciéndonos a nosotros, si los usé a ellos, los puedo usar a ustedes. Ustedes han visto que yo hablo así. Obviamente después ellos le dieron la razón a Jesús, ¿verdad? Sirvieron. Pero aunque les he criticado que eran personas con muchos desafíos, el Pedro, a Juan, imagínense Juan y Jacobo queriendo incendiar un lugar, Pedro le voló la oreja a otro. O sea, yo no tengo nadie aquí que le haya volado la oreja a otro, todavía. Y me siento bien por eso todavía. Ahí me cuentan si escuchan algo, ¿no? Entonces, pero algo sí tenían, eran dispuestos. No eran los mejores, pero sí eran dispuestos. Y una vez César dio ese cuadro, ¿verdad? Ese ejemplo de que cuando aquel muchacho entró por el techo y dañó esa casa, y todo el mundo, bueno, el enfermo recibió el milagro, los amigos se fueron con alegría porque el amigo había sido sano, los que estaban ahí, el público, digamos, o los hermanos que llegaron a recibir la palabra, se fueron alegres por una señal de fe, se fueron con su fe estimulada, pero el hoyo quedó ahí. ¿Quiénes repararon el hoyo? El hoyo del techo. Pues los discípulos de Jesús. Les digo, bueno, hermanitos, ayúdenme con eso ahí, porque no podemos dejar mal testimonio. Allá los espero. Entonces, yo creo que no eran los mejores, pero eran los más dispuestos. Amén. Nosotros tal vez no somos los mejores, pero somos los más dispuestos. Amén. O tenemos que aprender a ser los más dispuestos. Dice el Proverbio 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Voy a volver a repetirlo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda,
mas con los avisados está la sabiduría. La contienda es amiga de la soberbia. ¿Por qué no queremos dar nuestro brazo a torcer? Por la soberbia. Porque no queremos aceptar que a veces no tenemos la razón. Y yo te voy a decir algo. Tenemos que llegar al nivel que aún teniendo la razón, cedemos la razón por evitar un problema. En el matrimonio, eso, hermano, es básico. Yo le voy a decir algo. Uno en el matrimonio como hombre tiene que decidir dos cosas: mandar o ser feliz. Y yo soy muy feliz. Y los hombres entienden eso, ¿verdad? Yo soy muy feliz. Manda otro, ¿eh? Manda otra. Pero yo soy feliz. Eso, hermano, de ponerse a pelear con una mujer, ¿dónde poner un cuadro? ¿Verdad? No va. No va. Hay que ser feliz. Ponelo, amor, donde quieras. Aquí, qué lindo te quedó ahí. No ponga a pelearse con una mujer por eso. ¿Cuántos hombres dicen amén? Hoy duermen en el sofá. Ok, vamos a ver algunas cosas que no debemos de hacer en un conflicto para poder ayudarles. ¿Sí? Ponga ahí. En un conflicto nunca debes, dos puntos: etiquetar a alguien por lo que una vez hizo. Eso en el matrimonio, eso en la empresa, con los empleados, eso en el liderazgo es básico. Tú no puedes etiquetar a alguien por lo que hizo en una ocasión anterior, aún inclusive por que lo haya hecho varias veces. No lo etiquetes. Mire, ponga atención acá. Dice la palabra que el Señor tiene pensamientos acerca de nosotros más altos. Diga conmigo, son más altos que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Cualquiera diría, ay, qué lindo el Señor. Y no ha entendido que lo que el Señor está haciendo es comprometiéndonos a nosotros, a los pensamientos de Él, a lo que Él cree que nosotros deberíamos de hacer. ¿Está conmigo? El Señor, si yo soy mediamente íntegro, el Señor no piensa que yo soy mediamente, bueno, primero que ni se puede ser mediantemente íntegro. ¿Uno es íntegro o no es íntegro? Pero digamos que usted dice, bueno, yo a veces soy íntegro, a veces no soy íntegro. Eso no se puede, pero uno puede pensar eso. Pero el Señor dice, tú eres íntegro como Cristo. Lo que te está diciendo el Señor es que eso es lo que espero de ti, porque sé que en ti está eso. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Entonces, miren, esposas, tomen nota. Las mujeres deben de hablarle a su esposo llamando las cosas que no son como si fuesen. Quieren que sus esposos las escuchen. Dígale, amor, ¿sabes qué es lo que me gusta de ti? Que siempre me escuchas, aunque no sea así. Pero ese elogio lo compromete. Híjole, tengo que cuidar eso. Esa es sabiduría divina, hermano. ¿Sabe qué es lo que me gusta de ti, amor? Escuchen, esposas. Siempre llegas a tiempo. Híjole, le está dando en el ego al hombre. ¿Y qué sabe qué va a pasar? Va a empezar a ser puntual. Mira, tú no eres así muy agraciado, amor. Dígale así. Pero esto es lo que me encantó de ti. Cómo me cuidas, cómo me tratas, siempre me consientes. Bueno, lo está condenando a ese estilo de vida. Pero ¿qué hacen las mujeres? Le dicen la verdad. Y entonces aquel dice, de todas maneras ya me etiquetó, aunque me ponga a hacer cosas ahorita, a esta altura, no me va a dar el crédito. Entonces que mejor que me diga la verdad. Y ahí están los problemas. Ahí están los problemas. Yo ya se la agarré a la pastora esa. Ya he visto cómo me tira elogios en algunas cosas y me compromete. Me compromete. Pero bueno, así es bonito trabajar. Así hágalo. ¿Sabe qué? Hombre, ¿qué le digo? Amor, ¿sabe? Yo me casé, tú eres linda, tú eres hermosa, eres preciosa, eres la más linda.
La mujer más linda que yo conocí, por eso me casé contigo. Pero ¿sabes qué es lo que me encantó de ti? Cómo cocinas, amor. Que nadie tiene tu toque. Hermano, va a comer chuleta todos los días. Va a comer rico todos los días. ¿Verdad? Pero usted tiene que saberlo hacer. Así es el Señor con nosotros. El Señor es así con nosotros. No nos etiqueta. El Señor nos da la oportunidad de poder sorprenderlo. ¿Cuántos entienden eso? Dice, segundo, 2. No midas según tu medida de justicia. Pon la medida de Jesús, la misericordia. Nunca te pongas como medida. Porque al final no es como usted dice, no es como el otro piensa, es como el Señor dice que es. Amén. No es cuánto me tienes que pedir perdón, no es cuánto estoy dispuesto a perdonarte, sino que el Señor dice, perdona 7 veces, 70 veces 7, cada día. Amén. Esa es la medida de Jesús. Nunca usted busque su medida. Nunca busque cuán bueno puede ser usted, cuán misericordioso es usted. Usted busque la medida de Jesús. ¿Jesús lo haría? ¿Jesús lo perdonaría? Y si la respuesta es sí, que siempre sí, pues le toca. No exageres las debilidades, ni especules más de lo que se sabe. Ya cuando alguien es etiquetado empezamos a especular. Si alguien es impuntual, ya uno empieza a especular. Seguro que Julanito no ha llegado. Y tal vez ese día el hermanito llegó. ¿Eh? Este es tan, pero tan impuntual que aún hasta en el velorio de él va a llegar tarde. Ya exagerando, ¿eh? Etiquetándolo, marcándolo, condenándolo. No hay que ni exagerar, ni tampoco especular. Hay que darle la oportunidad a las personas de demostrar lo contrario. No permitas que la defensa de alguien sea desacreditada por otros. Siempre escucha las versiones, ambas, y trata de buscar no quien desacredite eso, sino quien pueda afirmar eso. Si no encuentras quien lo afirme, pues obviamente pierde la veracidad. Pero no busquemos llamar mentiroso a alguien cuando posiblemente esté diciendo la verdad. Sobre todo a mis hermanas, las mujeres que son muy aceleradas en su forma de hacer juicio, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que escuchar bien la historia. No, número 5, ¿verdad? No permitas las divisiones, mostrando que no es como dice uno, sino como dice otro. Cuando usted vaya a aconsejar, ya sea un matrimonio, públicamente no le dé a ninguno la razón. Aunque usted sepa que uno tiene la razón. Eso se lo queda a usted. Sí, pero no haga partidismo, no haga división, no amplifique una división. Porque lo que va a sentir el acusado es que ya en la otra tiene otro más en el equipo. Y va a bloquear a la persona que está fallando y no le va a recibir el consejo porque usted es del otro equipo. Así lo va a ver él o ella. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? No se me duerman. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prospera. Lo primero que el enemigo va a buscar en un hogar, en una familia, en un matrimonio, en una empresa, en una sociedad, es poner división, dividirlos. Y yo le voy a decir algo, todo conflicto hostil tiene como propósito dividir. Dividir. La cura de eso es la humildad, la cura de eso es el perdón,
La cura de eso es la misericordia. Solo algunos puntos más para poder, lo que debemos de hacer en los conflictos. No evite el conflicto, eso es postergar la solución. Si usted evita el conflicto, está postergando una solución al problema. Eso es como aquel que camina con la piedrita ahí en el zapato y se acostumbra y se le hace un callito y sigue caminando en vez de detenerse, sacar esa piedrita y caminar bien. No evite el motivo principal del conflicto inventando otro parecido. Sea puntual. Ataque el conflicto con sabiduría, con prudencia, pero sea puntual. Y por eso, este es importantísimo, por favor. Todos, pero este es muy importante. No usar el nombre de las autoridades o poner palabras en la boca de personas ajenas. Es que el pastor dijo, cuando vos no estabas, dijo, es que él ya dijo. O la pastora dijo, o el líder dijo. No es necesario eso. Entonces vamos a ver versículos, a leer versículos que nos van a ayudar a resolver conflictos. Y vamos a comenzar, hoy sí César, en Gálatas 6, el 1 y el 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien. Para poder resolver un conflicto, escuchen esto, líderes, amados líderes. Cada vez que vayamos a sentarnos a abordar a alguien, porque es lo que hay que hacer con lo que aprendimos anteriormente, no hay que darle tiempo, hay que ir y abordarlo. Tratémoslo, aunque sabemos que esa persona está haciendo algo malo, tratémoslo como si nosotros fuésemos los que están en la posición de él. ¿Sí? Si vamos a confrontar a alguien, vamos a decir, un ejemplo así, ¿verdad? Aquí no pasa eso, pero un ejemplo. Alguien que tal vez está agarrando lo ajeno. Eso es incorrecto. Y seguramente usted como líder no haría eso. Pero usted en algún momento fue carnal. Hombre, usted es de cuero, usted es de carne, usted sabe las tentaciones que uno tiene que pasar. Y aunque usted sea una persona íntegra y que no haga eso, póngase en la situación de esa persona y confróntelo como le gustaría que a usted lo trataran. ¿Sí? Amén. Y así como eso, lo que sea. Si vamos a tratar a alguien que está siendo infiel, si vamos a tratar a alguien que está hablando mal de liderazgo, si vamos a tratar, por el caso que sea, pongámonos nosotros en la posición de esa persona y tratémoslo a él, exhortémoslo como nos gustaría que nos exhortaran a nosotros. No sabemos, ¿verdad? Nunca sabemos. Muy bien, ahora vamos a leer Efesios 4, 25 y 26. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No abordemos a alguien cuando estamos molestos. Nunca cuando estemos con la sangre arriba, tratemos de resolver una situación que se debe resolver con la sabiduría del Espíritu, no con la carne, no con las emociones ni los sentimientos, sino con el Espíritu. Y para eso usted necesita tiempo. ¿Sí? Aunque sienta el impulso, hay gente que tiene que decirlo, es que se lo tengo que decir, y quieren aprovechar la sangre caliente para decírselo. Y hasta lo decimos, es que si no se lo digo ahorita, no se lo digo. Usted mismo sabe que así se atrevería a decirle algo que en sus cabales no lo haría. Aunque lo que vaya a decir sea verdad.
Pero si eso daña, mejor no. Muy bien. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el de genio pronto está lleno de necedad. Ni hay que explicarlo. Muy bien, Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ok, y tal vez vamos a terminar con uno más a ese. César me ayuda con Mateo 18, del 15 al 22. Porque este es en Deuteronomio, pero también en los evangelios está esta misma instrucción al momento de lidiar con conflictos y saber las partes involucradas, ambas versiones. Entonces vamos a ir a Mateo 18, 15, 22. Esto, por favor, hermano, subrayelo, póngalo ahí, téngalo a la mano, porque esto lo va a ocupar. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. Mire que cómo va desarrollándose ese versículo, ¿va? Empieza con conflictos, termina hablando de unidad, termina hablando del poder de 2, termina hablando del poder cuando 2 se ponen de acuerdo, 2 o 3 se ponen de acuerdo, y empieza a hablar de todo el poder que puede generar la unidad. Pero primero comienza hablando cómo tratar la división, ¿verdad? Y ahí hay pasos, hay que agotar todas las instancias para no perder a ese hermano. Ve tú solo con tu hermano, ve con un testigo, ve y llévalo a la iglesia. Ya, si ni aún así, pues hay casos, ¿verdad?, que ni aún así. Pero se agotan todas las instancias, todas, 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 todas. ¿Por qué? Porque en la unidad hay poder. Y después comienza a decir: miren, lo que atas en la tierra se ata en los cielos, lo que desata se desata en los cielos. Y después comienza a decir: donde 2 o más se ponen de acuerdo en su nombre, ahí está su presencia, y todo lo que pienses al Padre en mi nombre os será hecho. Y comienza a hablar acerca de todo el poder de la unidad, pero habla primero cómo evitar conflictos. Amén.